En un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres y las estrellas, dictaban los designios del destino, nació una civilización que desafió a los siglos. Allí, a orillas del imponente Nilo, emergió Egipto, la cuna de la civilización, un reino donde el conocimiento, la espiritualidad y la filosofía tejieron las bases de la humanidad. Las pirámides, colosales monumentos que desafían el tiempo, son más que simples estructuras de piedra. Son símbolos de una sabiduría ancestral que buscaba comprender el universo y trascender la muerte. Desde las enseñanzas de Imhotep, el primer gran sabio arquitecto, hasta los textos morales de Ptahhotep, Egipto dejó un legado que marcó el pensamiento humano por generaciones. Hoy viajaremos más allá de lo visible, hacia un mundo donde la filosofía no era solo pensamiento, sino vida. Exploraremos cómo los antiguos egipcios concebían el equilibrio entre el hombre y el cosmos, cómo interpretaban la justicia a través de la diosa Maat, y cómo buscaban la inmortalidad a través de la conexión con los dioses. En cada piedra tallada, en cada jeroglífico inscrito, se esconde un fragmento de su sabiduría. Desde las arenas del desierto hasta las alturas de las pirámides, desentrañaremos los secretos que definieron la historia. Desde las pirámides que se elevan hacia el firmamento hasta los jeroglíficos que adornan los muros de los templos, cada piedra cuenta una historia de grandeza y reflexión, de un pueblo que buscaba comprender los misterios del universo y su lugar en él. Este es el relato de una civilización que se alza como un faro en la oscuridad del tiempo, iluminando el camino hacia el pasado con la luz de la sabiduría y el conocimiento. Este es el legado de la filosofía del antiguo Egipto, una voz que sigue resonando en el corazón de la humanidad, recordándonos que, incluso en la vastedad del tiempo, hay lecciones que aún esperan ser aprendidas. En el vasto tapiz de la historia, pocas civilizaciones han dejado una huella tan profunda y duradera como la del antiguo Egipto. Este reino de maravillas, situado a lo largo del fértil valle del Nilo, no solo se destaca por sus monumentales pirámides y sus intrincados jeroglíficos, sino también por su compleja y avanzada cultura que abarcó miles de años y dejó un legado imborrable en la humanidad. Egipto, conocido en la antigüedad como Kemet, la Tierra Negra, en referencia a los fértiles suelos depositados por las inundaciones del Nilo, era una tierra de contrastes y maravillas. El Nilo, el río más largo del mundo, no solo proporcionaba el agua vital para la agricultura, sino que también actuaba como la arteria principal del comercio y la comunicación, conectando el Alto Egipto al sur con el Bajo Egipto al norte, antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Desde sus primeros días, Egipto fue una tierra de dualidades. El desierto abrasador que rodeaba el valle del Nilo, conocido como Desret o la Tierra Roja, no solo ofrecía protección contra invasiones externas, sino que también simbolizaba el caos y el desorden, en contraste con el orden y la vida representados por el Nilo. Este equilibrio entre caos y orden, vida y muerte, estaba profundamente arraigado en la cosmovisión egipcia y se reflejaba en su religión, su gobierno y su arte. La civilización egipcia se desarrolló en una serie de periodos dinásticos, cada uno con sus propias características y logros. Desde el período predinástico, donde las primeras comunidades agrícolas comenzaron a asentarse a lo largo del Nilo, hasta el esplendor del reino antiguo, conocido como la Edad de las Pirámides,
Egipto mostró un desarrollo continuo en la organización social, la tecnología y la expresión artística. Durante el Reino Antiguo, los egipcios construyeron algunas de las estructuras más impresionantes de la historia de la humanidad, incluyendo las grandes pirámides de Giza. Estas monumentales tumbas no solo eran una demostración del poder y la habilidad técnica de los faraones, sino que también reflejaban profundas creencias religiosas sobre la vida después de la muerte y la eternidad. El Reino Medio fue una época de renacimiento cultural y artístico. La literatura, la arquitectura y las artes florecieron, y los faraones de este periodo trabajaron para estabilizar el país y promover el bienestar de su pueblo. Sin embargo, fue durante el Reino Nuevo cuando Egipto alcanzó el apogeo de su poder y su influencia. Este fue el período de los grandes faraones guerreros como Tutmosis III y Ramsés II, quienes expandieron el territorio egipcio y dejaron un legado de grandiosas construcciones y logros militares. A lo largo de su historia, los egipcios desarrollaron una religión compleja y rica en simbolismo. Creían en una multitud de dioses y diosas que gobernaban diferentes aspectos del universo y la vida cotidiana. Entre los más importantes estaban Ra, el dios del sol; Osiris, el dios de la vida después de la muerte; Isis, la diosa de la magia y la maternidad; Horus, el dios del cielo y protector del faraón. Estos dioses no solo eran objeto de culto, sino que también desempeñaban roles cruciales en los mitos y las leyendas que explicaban el origen del mundo y el orden del cosmos. El faraón, considerado un dios en la tierra, era el centro del poder y la autoridad en Egipto. Como intermediario entre los dioses y el pueblo, tenía la responsabilidad de mantener el Maat, el principio de verdad, justicia y orden que era fundamental para la estabilidad y el bienestar de la sociedad egipcia. Esta responsabilidad se reflejaba en todos los aspectos de la vida egipcia, desde la administración del Estado hasta las leyes y las prácticas religiosas. La sociedad egipcia estaba altamente estratificada, con el faraón y su familia en la cúspide, seguidos por una élite de nobles y sacerdotes que controlaban gran parte de la riqueza y el poder. Los artesanos, comerciantes y agricultores constituían la mayoría de la población y eran vitales para la economía y la prosperidad del país. A pesar de las diferencias sociales, había una fuerte cohesión y un sentido de identidad compartida que unía a todos los egipcios bajo el reinado del faraón y la protección de los dioses. La escritura jeroglífica, uno de los logros más notables de la civilización egipcia, era mucho más que un medio de comunicación. Era una herramienta sagrada utilizada para preservar el conocimiento y registrar los hechos importantes de la vida y el más allá. Los jeroglíficos adornaban las paredes de los templos, las tumbas y los monumentos, contando historias de dioses, faraones y héroes, y proporcionando una conexión tangible con el mundo espiritual. El arte y la arquitectura egipcia, conocidos por su monumentalidad y su estilo distintivo, eran expresiones de su cosmovisión y sus creencias religiosas. Los templos, las estatuas colosales y las tumbas eran diseñados no solo para impresionar, sino también para servir como lugares de culto y transición al más allá. La grandeza del arte egipcio radica en su capacidad para capturar la esencia de lo divino y lo eterno, creando una herencia visual que sigue fascinando al mundo moderno. El Valle del Nilo, una franja fértil que serpentea a través del desierto árido, fue el corazón palpitante de la civilización egipcia. A lo largo de sus orillas se desarrollaron las primeras comunidades agrícolas, cuyos habitantes aprendieron a aprovechar las inundaciones anuales para cultivar sus campos. Estas inundaciones, causadas por las lluvias estacionales en las tierras altas de Etiopía, depositaban una capa rica de limo sobre las llanuras aluviales,
creando suelos extremadamente fértiles y propicios para la agricultura. El Nilo, que fluye de sur a norte, divide Egipto en dos regiones principales: el Alto Egipto, con su estrecho valle flanqueado por acantilados, y el Bajo Egipto, que se abre en un amplio delta en su desembocadura en el Mediterráneo. Esta división geográfica se reflejaba también en las diferencias culturales y administrativas entre las dos regiones, pero el río actuaba como un lazo unificador, facilitando el comercio, la comunicación y la administración centralizada. El período predinástico marca una de las fases más cruciales en la formación de una de las civilizaciones más duraderas y fascinantes del mundo antiguo. Este lapso de tiempo, que se extiende aproximadamente desde el 6000 a.C. hasta el 3150 a.C., vio la transformación de pequeñas comunidades dispersas de agricultores y pastores en protorreinos organizados que sentarían las bases de la gran civilización faraónica. Durante este período, no solo se desarrollaron las técnicas agrícolas avanzadas y la domesticación de animales, sino que también comenzaron a emerger las primeras manifestaciones de creencias espirituales, rituales y prácticas funerarias que definirían la cosmovisión egipcia. El desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas, como el uso de herramientas de piedra pulida y la construcción de sistemas de irrigación rudimentarios, permitió a estas comunidades aumentar la productividad de sus cultivos y sustentar a una población creciente. Esta estabilidad económica también facilitó la especialización del trabajo, con algunos individuos dedicándose a la artesanía, el comercio y la administración, lo que a su vez promovió el desarrollo social y político. A medida que las aldeas crecían, comenzaron a unirse en unidades políticas más grandes, formando protorreinos que competían entre sí por el control de los recursos y el territorio. Estos protorreinos, conocidos por los arqueólogos como Nakada I, II y III, mostraban una creciente complejidad social y política. La evidencia de esta organización incluye la construcción de tumbas más elaboradas, la producción de cerámica fina y la creación de objetos de lujo, como joyas y estatuillas. La consolidación de estos protorreinos fue impulsada en gran parte por la necesidad de gestionar los recursos hídricos del Nilo y coordinar la agricultura a gran escala. La administración centralizada permitió la construcción de obras de infraestructura, como canales de irrigación y embalses que aseguraban la distribución del agua y la protección contra las inundaciones. Esta organización también facilitó el comercio y el intercambio de bienes y conocimientos con otras culturas vecinas, lo que enriqueció aún más la sociedad egipcia. En este contexto de crecimiento y consolidación, emergieron las primeras manifestaciones de creencias espirituales que caracterizarían a la civilización egipcia. Los egipcios del período predinástico mostraban una profunda conexión con la naturaleza y el ciclo de las estaciones, reflejada en su arte y sus rituales. La evidencia arqueológica sugiere la existencia de prácticas funerarias complejas, incluyendo la construcción de tumbas elaboradas y la colocación de ofrendas para los muertos, lo que indica una creencia temprana en la vida después de la muerte. Las primeras tumbas, conocidas como mastabas, eran estructuras rectangulares de ladrillo o piedra construidas sobre las tumbas de los líderes locales. Estas tumbas no solo servían como lugares de descanso final para los muertos, sino también como monumentos que reflejaban el poder y el prestigio del difunto. En el interior de las tumbas se colocaban ofrendas de alimentos, bebidas y objetos personales destinados a acompañar al difunto en su viaje al más allá. El arte predinástico, representado en cerámica, figurillas y pinturas rupestres, también proporciona una visión de las primeras creencias espirituales de los egipcios.
Las imágenes de animales, plantas y escenas de caza y pesca sugieren una cosmovisión en la que los seres humanos estaban intrínsecamente conectados con la naturaleza y dependían de su equilibrio y generosidad. Estas representaciones no solo eran decorativas, sino que también tenían un significado simbólico y religioso, reflejando las creencias y los mitos que explicaban el origen y el funcionamiento del mundo. El surgimiento de estas prácticas espirituales fue paralelo al desarrollo de una cosmovisión que vinculaba estrechamente a los seres humanos con los dioses y el cosmos. Los primeros dioses egipcios eran frecuentemente personificaciones de fuerzas naturales: el cielo, la tierra, el Nilo y el sol. Esta personificación de la naturaleza no solo reflejaba una comprensión primitiva del mundo, sino también un intento de los egipcios de encontrar orden y significado en su entorno. Uno de los primeros dioses identificados en la religión egipcia es Horus, el dios halcón, que personificaba el cielo y estaba asociado con el poder real y la protección. Las representaciones de Horus, a menudo encontradas en objetos de uso cotidiano y en contextos funerarios, sugieren que su culto estaba ya bien establecido en el período predinástico. Otros dioses tempranos incluyen a Hathor, la diosa del amor, la maternidad y la música, y Ptah, el dios creador asociado con la artesanía y la construcción. El Nilo, fuente de vida y prosperidad, también fue divinizado en la figura del dios Hapi, que representaba las inundaciones anuales y la fertilidad que traían. La adoración de Hapi reflejaba la dependencia de los egipcios del río y su reconocimiento de su poder vital. Las ceremonias y los rituales dedicados a Hapi, incluyendo ofrendas de alimentos y libaciones, buscaban asegurar su benevolencia y la continuidad de las inundaciones. La relación entre los humanos y los dioses en el período predinástico era una de reciprocidad y dependencia mutua. Los egipcios creían que los dioses controlaban todos los aspectos de la naturaleza y la vida humana, desde el clima y las cosechas hasta la salud y la prosperidad. A cambio de su protección y benevolencia, los humanos debían honrar a los dioses a través de rituales, sacrificios y comportamientos morales que mantenían el orden cósmico. Las prácticas funerarias del período predinástico ofrecen una visión profunda de las creencias espirituales y la cosmovisión de los primeros egipcios. La construcción de tumbas elaboradas y la colocación de ofrendas para los muertos indican una creencia temprana en la vida después de la muerte y la importancia de preparar al difunto para su viaje al más allá. Las tumbas predinásticas, que varían desde simples pozos en la tierra hasta complejas estructuras de ladrillo y piedra, reflejan una jerarquía social y un desarrollo progresivo de las prácticas funerarias. Las tumbas más ricas contenían una variedad de bienes, incluyendo cerámica fina, herramientas, armas y joyas, que eran colocados con el difunto para su uso en la otra vida. Estas ofrendas no solo proporcionaban sustento y protección, sino que también simbolizaban el estatus y el poder del difunto en la sociedad. La disposición de las tumbas y la orientación de los cuerpos también sugieren una preocupación por la dirección y el destino del alma en el más allá. En muchas tumbas, los cuerpos eran colocados en posición fetal, con la cabeza orientada hacia el oeste, la dirección del sol poniente y el reino de los muertos. Esta orientación refleja la creencia en el viaje del alma a través del reino de los muertos, guiado por el sol y los dioses, hacia una nueva vida en el más allá. El arte predinástico, con su rica iconografía y simbolismo, proporciona una ventana invaluable a las creencias espirituales de las primeras comunidades egipcias. Las pinturas rupestres, las cerámicas decoradas y las figurillas de este periodo muestran una fuerte conexión con la naturaleza y una preocupación por el orden y el equilibrio.
Las pinturas rupestres encontradas en lugares como la cueva de Wadi Hammamat y el desierto oriental representan escenas de caza, pesca y vida cotidiana, así como figuras de animales y seres humanos en poses rituales. Estas imágenes no solo documentan las actividades diarias de los primeros egipcios, sino que también reflejan sus creencias sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Los animales, a menudo representados en actitudes majestuosas y simbólicas, eran vistos como intermediarios entre los humanos y los dioses, y su caza y captura estaban cargadas de significado ritual. La cerámica decorada del período predinástico, particularmente de las culturas badariense y nacadiense, también revela una profunda conexión con lo espiritual. Los motivos geométricos, las imágenes de animales y las escenas de la vida cotidiana pintadas en vasijas y jarras no solo eran estéticamente agradables, sino que también servían como símbolos de protección y prosperidad. La presencia de símbolos religiosos y mitológicos en estos objetos cotidianos sugiere que los primeros egipcios veían lo sagrado en todos los aspectos de su vida. Uno de los avances más significativos del periodo predinástico fue el desarrollo de la escritura, que permitió a los egipcios documentar sus creencias, rituales y prácticas espirituales. Los primeros sistemas de escritura egipcios, que evolucionaron a partir de simples pictogramas a un sistema más complejo de jeroglíficos, proporcionaron una forma de registrar la información y transmitirla a través de las generaciones. Los primeros ejemplos de escritura egipcia se encuentran en sellos de cerámica y etiquetas de marfil de las tumbas predinásticas, que contienen inscripciones breves que identifican el contenido o el propietario de los bienes. Estos primeros textos, aunque rudimentarios, muestran el inicio de un sistema de comunicación escrito que se desarrollaría para incluir textos religiosos, administrativos y literarios. La capacidad de documentar las creencias y los rituales permitió a los egipcios codificar y transmitir su cosmovisión de manera más efectiva. Los textos religiosos, como los himnos, las oraciones y las fórmulas mágicas, se convirtieron en una parte integral de los rituales y las ceremonias, proporcionando una guía para la interacción con los dioses y el mantenimiento del orden cósmico. Estos textos también reflejan la evolución de las creencias espirituales y la adaptación de nuevos conceptos y deidades a lo largo del tiempo. A medida que las primeras comunidades egipcias se consolidaban en protorreinos y se desarrollaban las estructuras políticas y sociales, las prácticas espirituales también evolucionaban y se volvían más complejas. El establecimiento de dinastías y la centralización del poder bajo los faraones permitieron la construcción de templos y monumentos dedicados a los dioses, así como la codificación de rituales y ceremonias que consolidaron la religión estatal. El período predinástico sienta las bases para la religión y la filosofía egipcia que florecería durante el reino antiguo y los períodos posteriores. Los conceptos de orden cósmico, Ma'at, la relación entre los humanos y los dioses, y la preparación para la vida después de la muerte, continuaron siendo fundamentales en la cosmovisión egipcia. Las prácticas espirituales y los rituales se formalizaron y se integraron en la administración del Estado, reflejando la importancia de la religión en todos los aspectos de la vida egipcia. En el corazón de la filosofía egipcia se encuentra el concepto de Ma'at, una noción que encapsula la esencia de la verdad, la justicia, el equilibrio y el orden. Ma'at no solo era una deidad, sino también un principio fundamental que se entrelazaba con todos los aspectos de la vida egipcia, desde la cosmovisión hasta las prácticas diarias y las estructuras políticas. Este concepto se desarrolló durante los primeros siglos de la civilización egipcia
y llegó a definir la filosofía y la ética de una sociedad que valoraba profundamente el orden cósmico y la armonía. Maat, representada a menudo como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, simbolizaba la verdad y la justicia. Sin embargo, su influencia iba más allá de la personificación divina. Era el principio que sostenía el cosmos y garantizaba su funcionamiento armonioso. Según la mitología egipcia, Maat fue creada al comienzo del tiempo y su presencia era esencial para el equilibrio del universo. Los dioses mismos dependían de Maat para mantener el orden celestial, lo que subraya su importancia trascendental. El concepto de Maat estaba intrínsecamente ligado a la cosmología egipcia. Los egipcios creían que el universo había emergido del caos primordial, conocido como Nun, y que el orden cósmico, Maat, debía ser constantemente mantenido para evitar el regreso al caos. Este orden no solo se refería al equilibrio físico del cosmos, sino también al equilibrio moral y social. El ciclo diario del Sol, representado por el dios Ra, era un ejemplo clave de Maat en acción. Ra viajaba a través del cielo durante el día y descendía al inframundo por la noche, luchando contra las fuerzas del caos, como la serpiente Apophis. El renacimiento de Ra al amanecer simbolizaba la restauración de Maat y la victoria continua del orden sobre el desorden. Este ciclo diario era una manifestación tangible de la importancia de Maat en el mantenimiento del equilibrio cósmico. Maat no solo regulaba las relaciones entre los dioses, los humanos y la naturaleza, sino que también guiaba la ética y la moral de los egipcios. Este principio se reflejaba en todas las esferas de la vida, desde la administración del Estado hasta las interacciones cotidianas entre individuos. La creencia en Maat impulsaba a los egipcios a actuar con justicia y a buscar la armonía en sus vidas y comunidades. Las leyes y los códigos de conducta egipcios estaban basados en los principios de Maat. Los textos sapienciales, como las instrucciones de Ptahhotep, enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con Maat, promoviendo virtudes como la honestidad, la equidad y la compasión. Estas instrucciones eran enseñanzas prácticas para llevar una vida ética y justa y servían como guías morales para la conducta personal y social. El sistema judicial egipcio estaba profundamente influenciado por Maat. Los tribunales, presididos por jueces que actuaban en nombre del faraón, debían garantizar que sus decisiones reflejaran los principios de verdad y justicia de Maat. La famosa imagen del juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, ejemplifica esta conexión. Si el corazón, símbolo de la conciencia y las acciones del individuo, era más ligero o igual en peso a la pluma, el difunto era considerado digno de entrar en el más allá. Esta ceremonia subrayaba la importancia de una vida vivida en armonía con Maat. En el ámbito político, el faraón era el principal responsable de mantener Maat. Las decisiones políticas, las políticas económicas y las acciones militares debían todas estar alineadas con los principios de Maat para garantizar la estabilidad y la prosperidad del Estado. Las inscripciones y los textos de los templos a menudo describen al faraón presentando ofrendas a Maat o actuando en su nombre, lo que simboliza su papel en la preservación del orden cósmico. La literatura egipcia abunda en referencias a Maat, desde los textos religiosos hasta las inscripciones funerarias y las obras sapienciales. La instrucción de Amenemhat, por ejemplo, aconseja a los gobernantes futuros a seguir los principios de Maat para asegurar un reinado exitoso y justo. Este texto, entre otros, revela cómo los egipcios veían esta práctica no solo como un deber religioso, sino también como una sabiduría práctica para la gobernanza efectiva. En la literatura sapiencial se presenta como la guía esencial para una vida virtuosa.
Las instrucciones de Ptah-hotep, una colección de máximas de sabiduría atribuidas a un visir de la dinastía Quinto, enfatizan la importancia de la justicia, la moderación y la verdad en las interacciones humanas. Estas enseñanzas reflejan la creencia de que vivir de acuerdo con Ma'at no solo beneficiaba al individuo, sino que también contribuía al bienestar y la armonía de la comunidad en general. La relación entre Ma'at y el faraón era central en la filosofía y la religión egipcia. El faraón no solo era el gobernante político y militar del país, sino también el intermediario entre los dioses y los humanos. Como tal, tenía la responsabilidad sagrada de mantener Ma'at a través de sus acciones y decisiones. Esta responsabilidad incluía la realización de rituales y ceremonias que aseguraran el favor de los dioses, así como la implementación de políticas que promovieran la justicia y el equilibrio en la sociedad. El faraón era a menudo representado ofreciendo Ma'at a los dioses en las inscripciones y relieves de los templos. Este acto simbolizaba su compromiso de mantener el orden cósmico y su papel como protector de la verdad y la justicia. La figura del faraón como el hijo de Ra y el señor de Ma'at reflejaba su papel dual como gobernante terrenal y representante divino, encargado de mantener la armonía entre el mundo humano y el divino. La creencia en Ma'at también estaba intrínsecamente ligada a las concepciones egipcias del más allá. Los egipcios creían que la vida terrenal era solo una parte de un ciclo continuo que incluía la existencia en el más allá. Para asegurar una transición exitosa al más allá, era esencial vivir de acuerdo con los principios de Ma'at. La famosa escena del juicio del alma en el libro de los muertos, donde el corazón del difunto es pesado contra la pluma de Ma'at, ilustra esta conexión. Solo aquellos cuyas vidas reflejaban la verdad y la justicia de Ma'at podían esperar una vida eterna en el campo de los juncos, el paraíso egipcio. Los textos funerarios, como los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, proporcionaban instrucciones y fórmulas mágicas para ayudar al difunto a navegar el más allá y presentarse ante Osiris, el dios de los muertos. Estos textos enfatizan la importancia de Ma'at en la evaluación del alma y subrayan la creencia de que la justicia y la verdad eran esenciales para alcanzar la inmortalidad. El concepto de Ma'at es fundamental para entender la filosofía egipcia en su totalidad. Más que un simple principio ético, Ma'at representaba una visión integral del universo en la que el orden, la verdad y la justicia eran las fuerzas que mantenían el equilibrio y la armonía. Esta visión se reflejaba en todos los aspectos de la vida egipcia, desde la cosmología y la religión hasta la política y la moralidad. La filosofía egipcia no era una disciplina separada, sino una parte integral de la vida cotidiana y la práctica religiosa. Los textos sapienciales, los himnos religiosos y las inscripciones reales revelan una profunda preocupación por el mantenimiento de Ma'at y la creencia de que vivir en armonía con este principio era esencial para el bienestar individual y colectivo. La búsqueda de la verdad, la justicia y el equilibrio no era solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que influía en todas las acciones y decisiones. El concepto de Ma'at tuvo una influencia duradera no solo en la filosofía y la religión egipcia, sino también en las tradiciones filosóficas posteriores. La noción de un orden cósmico que debe ser mantenido a través de la verdad y la justicia se encuentra en muchas culturas y sistemas de pensamiento, desde la filosofía griega hasta las religiones abrahámicas. Los filósofos griegos como Platón y Pitágoras, que visitaron Egipto y estudiaron su sabiduría, incorporaron conceptos similares en sus propias filosofías. La idea de un cosmos ordenado y la importancia de vivir en armonía con este orden son temas recurrentes en la filosofía griega y reflejan la influencia de Ma'at.
La filosofía egipcia, centrada en Maat, ofrece una visión del mundo en la que el equilibrio y la armonía son esenciales para la estabilidad del cosmos y la sociedad. Esta visión, profundamente espiritual y práctica a la vez, continúa resonando a través de los siglos, ofreciendo lecciones y perspectivas que siguen siendo relevantes en nuestro tiempo. La búsqueda de la verdad, la justicia y el equilibrio, encarnada en el concepto de Maat, es un legado duradero de la sabiduría y la filosofía del antiguo Egipto. El desarrollo de las prácticas funerarias, la construcción de tumbas elaboradas y la creación de textos religiosos y literarios muestran cómo las primeras comunidades egipcias buscaban comprender y conectar con el cosmos. Esta búsqueda de significado y orden en el universo es un testimonio de la profunda espiritualidad y la sofisticación intelectual de una civilización que desde sus inicios se esforzó por encontrar su lugar en el mundo y en el más allá. El estudio de las primeras comunidades y creencias espirituales del período predinástico nos ofrece una visión fascinante de los orígenes de la civilización egipcia. Estas comunidades, a través de su conexión con la naturaleza, su desarrollo agrícola y sus prácticas espirituales, establecieron las bases para una civilización que prosperaría durante milenios. Las creencias y rituales de estas primeras comunidades reflejan una cosmovisión en la que los humanos, los dioses y la naturaleza estaban intrínsecamente conectados, buscando siempre el equilibrio y el orden. La historia del Egipto dinástico comienza alrededor del año 3150 a.C., cuando el mítico faraón Narmer, también conocido como Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto bajo su dominio, marcando el inicio de la primera dinastía. Esta unificación no solo fue un evento político significativo, sino que también tuvo profundas implicaciones culturales y religiosas. La corona doble de los faraones, que combinaba la corona blanca del Alto Egipto con la corona roja del Bajo Egipto, simbolizaba esta unión y el poder del faraón como gobernante de ambas tierras. La centralización del poder bajo un solo gobernante permitió el desarrollo de una administración eficiente y el establecimiento de una identidad cultural unificada. Durante las primeras dinastías se consolidaron muchas de las características que definirían a la civilización egipcia durante los milenios siguientes. Los textos de las pirámides, inscripciones que datan del Reino Antiguo, son uno de los primeros ejemplos de literatura religiosa y filosófica en el mundo. Estos textos, grabados en las paredes de las cámaras funerarias de los faraones, tenían como propósito guiar al difunto en su viaje al más allá y asegurar su inmortalidad. Sin embargo, más allá de su función ritual, estos textos ofrecen una visión profunda de las preocupaciones filosóficas de los antiguos egipcios. En los textos de las pirámides, el cosmos es presentado como una estructura ordenada y jerárquica, donde cada elemento tiene un lugar y una función específica. Los himnos y las oraciones describen el viaje del faraón a través del Duat, el inframundo, y su ascensión al cielo para reunirse con los dioses. Este viaje no es solo físico, sino también espiritual, simbolizando la transformación del alma y su integración en el orden cósmico. Las fórmulas mágicas contenidas en los textos no solo proporcionaban protección contra los peligros del más allá, sino que también reflejaban una comprensión del universo como un todo interconectado. La búsqueda de la inmortalidad es otro tema recurrente en los textos de las pirámides. Los antiguos egipcios concebían la vida terrenal como una preparación para la eternidad. Las inscripciones detallan los rituales y las ofrendas necesarias para asegurar que el faraón pueda resucitar y vivir para siempre entre los dioses.
Esta preocupación por el más allá no era solo una cuestión religiosa, sino también filosófica, ya que implicaba una reflexión sobre el significado de la vida y la muerte. La inmortalidad no solo se aseguraba a través de rituales, sino también mediante la práctica de la justicia y la verdad. Los textos enfatizan que el faraón debía vivir de acuerdo con Ma'at para garantizar su bienestar en el más allá. Este principio ético subraya la interdependencia entre la conducta moral en la vida terrenal y el destino en el más allá, una idea que resuena profundamente en la filosofía egipcia. Ptah-hotep aconseja a los jóvenes sobre cómo comportarse adecuadamente en la sociedad. La sabiduría es presentada como una cualidad esencial para una vida exitosa y armoniosa. La sabiduría no es solo conocimiento teórico, sino una guía práctica para la conducta diaria. Enfatiza la importancia de escuchar a los demás, mostrar respeto y actuar con moderación. La humildad y la moderación son virtudes clave en las enseñanzas de Ptah-hotep. El texto aconseja evitar la arrogancia y tratar a todos con respeto, independientemente de su estatus social. La moderación en el comportamiento y las decisiones es vista como una forma de evitar conflictos y mantener la paz. Estas enseñanzas reflejan una visión filosófica que valora la estabilidad y la armonía por encima de la ambición y la competencia. Además de los textos de las pirámides y las instrucciones de Ptah-hotep, otros textos literarios del antiguo Egipto también reflejan preocupaciones filosóficas. Estos escritos, que incluyen himnos, oraciones y poesía, ofrecen una visión rica y matizada de la filosofía práctica de los egipcios. Los himnos y las oraciones a los dioses a menudo contienen reflexiones sobre la naturaleza del universo y el papel de los humanos en él. Estos textos expresan una profunda reverencia por el orden cósmico y una comprensión de la interdependencia entre los dioses y los humanos. Las oraciones pedían la guía y la protección de los dioses, reflejando una creencia en la necesidad de vivir en armonía con las fuerzas divinas. La poesía egipcia, aunque a menudo centrada en temas religiosos, también aborda cuestiones filosóficas sobre la vida y la muerte, la alegría y el sufrimiento, y la búsqueda de la verdad. Estos textos poéticos ofrecen una visión introspectiva de la experiencia humana y revelan una preocupación por el significado y el propósito de la existencia. La astronomía era otra área donde la ciencia y la religión estaban estrechamente vinculadas en el antiguo Egipto. Los egipcios eran observadores meticulosos del cielo y desarrollaron un conocimiento avanzado de los movimientos de los cuerpos celestes. Este conocimiento era esencial para la elaboración de su calendario y para predecir eventos importantes, como las inundaciones anuales del Nilo. El calendario egipcio, basado en el ciclo solar, era uno de los más precisos de la antigüedad. Consta de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días adicionales al final del año. Este calendario era crucial para la agricultura, ya que permitía a los agricultores planificar la siembra y la cosecha en función de las inundaciones del Nilo. La precisión del calendario refleja un conocimiento detallado de la astronomía y una profunda comprensión de los ciclos naturales. La astronomía en Egipto no solo tenía aplicaciones prácticas, sino también un profundo significado religioso y filosófico. Los egipcios veían los movimientos de las estrellas y los planetas como reflejos de los dioses y sus acciones. Por ejemplo, la estrella Sirio, Sopdet, estaba asociada con la diosa Isis, y su aparición en el cielo antes de las inundaciones del Nilo era vista como un signo divino. Los monumentos egipcios, como las pirámides de Giza y el templo de Karnak, están alineados con precisión con ciertos eventos astronómicos. Las pirámides, por ejemplo, están alineadas con las estrellas de la constelación de Orión, que representaban al dios Osiris. El templo de Karnak está alineado de tal manera
que durante el solsticio de invierno, la luz del sol ilumina el Sancta Sanctorum, simbolizando la renovación y el ciclo eterno. Estas alineaciones reflejan la creencia en la armonía entre la tierra y el cielo y la integración de la astronomía en la arquitectura religiosa. La visión filosófica egipcia se basaba en la interconexión de todas las cosas, dioses, naturaleza y seres humanos. Esta cosmovisión holística implicaba que cualquier acción en una esfera de la vida tenía repercusiones en las demás. El faraón, como mediador entre los dioses y los humanos, tenía la responsabilidad de mantener el equilibrio, Ma'at, en todos los aspectos de la sociedad. Este principio de interconexión y equilibrio permeaba todas las prácticas científicas y religiosas de los egipcios. La filosofía egipcia, en su contexto religioso y científico, ofrece una visión del mundo en la que todas las cosas están interconectadas y donde la búsqueda de conocimiento está indisolublemente ligada a la búsqueda de armonía y equilibrio. Los egipcios veían la ciencia y la religión no como disciplinas separadas, sino como partes de un todo coherente y significativo. Esta perspectiva holística subraya la importancia de vivir de acuerdo con Ma'at, el principio de orden cósmico, y refleja una filosofía que valoraba la verdad, la justicia y la armonía en todas las esferas de la vida. La medicina, la astronomía y la agricultura en el antiguo Egipto no eran meras prácticas técnicas, sino expresiones de una filosofía profunda que reconocía la interdependencia de todas las cosas. A lo largo de su historia, Egipto no estuvo aislado del resto del mundo. La civilización egipcia interactuó con otras culturas a través del comercio, la guerra y la diplomacia, lo que permitió un intercambio de ideas y conocimientos. Las influencias extranjeras, especialmente durante el Reino Nuevo, cuando Egipto expandió su imperio hacia el Levante y Nubia, contribuyeron a la evolución de su pensamiento filosófico y religioso. Las interacciones con culturas vecinas como los sumerios, los hititas y más tarde los griegos trajeron nuevas perspectivas y conceptos que se integraron en la filosofía egipcia. Este proceso de sincretismo cultural enriqueció el pensamiento egipcio, creando una tradición filosófica que era a la vez profundamente enraizada en su propia historia y abierta a nuevas ideas. El legado filosófico del antiguo Egipto es vasto y multifacético. Sus ideas sobre el orden cósmico, la moralidad y la naturaleza de la existencia continuaron influyendo en las civilizaciones posteriores, especialmente a través de su impacto en el pensamiento griego y, por ende, en la tradición filosófica occidental. Los escritos y las enseñanzas de los antiguos egipcios, preservados en textos y monumentos, ofrecen una ventana invaluable a una forma de pensar que buscaba comprender el universo en su totalidad y el papel del ser humano dentro de él. Desde las profundidades del desierto emergen majestuosas y eternas, guardianas de secretos milenarios, las pirámides de Egipto. Un legado de sabiduría que ha desafiado al tiempo, un enigma que ha intrigado a generaciones. Estas colosales estructuras no son meras tumbas de antiguos faraones. Son testimonios de una civilización que alcanzó un apogeo inigualable en conocimiento, arquitectura y filosofía. Este es un viaje a través de las arenas del tiempo, hacia una era en la que los dioses caminaban entre los hombres y los reyes aspiraban a la inmortalidad. Donde la matemática, la astronomía y la religión se entrelazaban para erigir monumentos que han resistido milenios. En este documental descubriremos cómo estas impresionantes estructuras
evolucionaron desde humildes mastabas hasta las grandiosas pirámides que hoy dominan el paisaje. Exploraremos los misterios de la Gran Pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y conoceremos a los faraones que soñaron con la eternidad. Acompáñennos mientras desvelamos la sabiduría de Imhotep, el primer arquitecto y sabio, cuyos diseños sentaron las bases de la ingeniería egipcia. Sumérjanse en las enseñanzas de Ptahhotep y Amenhotep, cuyas palabras de sabiduría administrativa y filosófica resuenan hasta nuestros días. Descubriremos la cosmología y las creencias que dieron forma a una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Desde los rituales religiosos hasta la escritura jeroglífica, cada aspecto de la vida egipcia revela una búsqueda incansable de conocimiento y trascendencia. El legado de las pirámides va más allá de su grandiosa arquitectura. Es un reflejo de la sabiduría ancestral que aún tiene mucho que enseñarnos. Esta es una historia de grandeza, misterio y sabiduría. Una historia que debemos recordar y honrar. Antes de que las imponentes pirámides dominaran el horizonte del antiguo Egipto, existieron estructuras más humildes, pero igualmente significativas, que marcaron el inicio de una evolución arquitectónica sin precedentes. Estas primeras construcciones funerarias, conocidas como mastabas, fueron el primer paso en el largo camino hacia la edificación de las monumentales pirámides. Las mastabas, cuyo nombre deriva del árabe y significa banco de piedra, eran estructuras funerarias rectangulares con paredes inclinadas y un techo plano. Surgieron durante el periodo predinástico y continuaron siendo utilizadas hasta el Imperio Antiguo. Estas construcciones servían como tumbas para los nobles y altos funcionarios del antiguo Egipto. Su diseño incluía una capilla con una estela donde se inscribían ofrendas y oraciones y un pozo que conducía a la cámara funeraria subterránea. El objetivo principal de las mastabas era asegurar que el difunto pudiera recibir ofrendas y mantener su ka, o fuerza vital, en el más allá. Inicialmente, las mastabas se construían con ladrillos de barro secado al sol. Con el tiempo, se comenzaron a utilizar materiales más duraderos, como la piedra caliza, especialmente en las tumbas de la realeza y la alta nobleza. Esta transición en los materiales marcó el inicio de avances tecnológicos y estéticos que culminarían en las pirámides. La evolución de las mastabas hacia las pirámides fue impulsada por un deseo creciente de alcanzar la eternidad y simbolizar la conexión entre el faraón y los dioses. La idea de elevarse hacia el cielo, donde residían las deidades, se convirtió en un objetivo arquitectónico y espiritual. Uno de los primeros pasos significativos en esta evolución fue la construcción de mastabas escalonadas. Estas estructuras, que añadían niveles adicionales sobre la base original, simbolizaban un ascenso gradual hacia el cielo. Este diseño innovador sentó las bases para la construcción de la primera pirámide propiamente dicha, la pirámide escalonada de Djoser. Situada en Saqqara, marcó un hito en la arquitectura egipcia, construida en el siglo XXVII a.C. Esta estructura monumental consta de 6 mastabas apiladas, cada una más pequeña que la anterior, creando una forma escalonada que se eleva hacia el cielo. El salto de las mastabas a las pirámides fue posible gracias a la genialidad de Imhotep, un visionario arquitecto y sabio que vivió durante el reinado del faraón Djoser. Imhotep, reconocido por sus contribuciones en medicina, astronomía y arquitectura, diseñó la pirámide escalonada, un monumento que transformaría para siempre el paisaje funerario de Egipto. La construcción de la pirámide escalonada fue una hazaña impresionante que requirió una planificación meticulosa, mano de obra especializada y recursos significativos.
La utilización de piedra caliza de alta calidad, extraída y transportada desde canteras cercanas, demostró un avanzado conocimiento de ingeniería y logística. Para los antiguos egipcios, la pirámide escalonada no solo era una tumba monumental, sino también un símbolo poderoso de la ascensión del faraón hacia el reino divino. Cada escalón representaba un paso hacia la eternidad, reflejando la creencia de que el faraón, en su vida después de la muerte, se uniría a los dioses en el cielo. La evolución de las pirámides escalonadas a las pirámides de cara lisa representó otro avance significativo en la arquitectura funeraria egipcia. La pirámide de Meidum, atribuida al faraón Snefru, es un ejemplo de esta transición. Originalmente diseñada como una pirámide escalonada, fue transformada en una de cara lisa, aunque hoy en día se presenta en ruinas. Snefru, conocido por sus múltiples proyectos de construcción, también es responsable de la pirámide acodada en Dashur. Esta pirámide, con su inusual forma inclinada, refleja los desafíos y experimentos de los arquitectos en su búsqueda de perfeccionar la estructura piramidal. Finalmente, el éxito de Snefru llegó con la construcción de la pirámide roja, la primera verdadera pirámide de cara lisa, estableciendo el estándar para las futuras construcciones piramidales. Cada pirámide, desde las mastabas más simples hasta las monumentales estructuras de cara lisa, era una manifestación física de la cosmovisión egipcia. Representaban la unión de la vida y la muerte, del faraón y los dioses, y de la tierra y el cielo. Las pirámides de Egipto no solo son maravillas de la ingeniería y la arquitectura antigua. Más allá de su imponente presencia, encierran un profundo simbolismo religioso y filosófico que revela la rica cosmovisión de los antiguos egipcios. En el corazón de la filosofía y la religión egipcia se encuentra el concepto de Maat, la diosa que personificaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Maat no solo representaba el equilibrio y la armonía en el universo, sino también la estabilidad social y moral. Las pirámides, como estructuras eternas e inamovibles, simbolizan este orden y la búsqueda de la eternidad. Para los egipcios, la estabilidad y la permanencia eran aspectos cruciales de la vida y la muerte. Las pirámides, con su forma geométrica perfecta y su durabilidad, encarnaban el deseo de preservar el orden y alcanzar la eternidad, garantizando que el faraón y su Ka, o fuerza vital, permanecieran intactos para siempre. La forma piramidal no fue una elección al azar, simbolizaba un rayo de sol petrificado, una representación tangible de los rayos solares que descendían del dios Ra, el dios del sol. Esta conexión entre la pirámide y Ra reflejaba la creencia en la divinidad del faraón, quien al morir se uniría a Ra en su recorrido diario por el cielo. La orientación de las pirámides también tiene un significado profundo. La mayoría están alineadas con los puntos cardinales, simbolizando la conexión entre la Tierra y el cosmos. La orientación hacia el norte, en particular, estaba asociada con las estrellas circumpolares, que nunca se ponen y por lo tanto representaban la eternidad y la inmortalidad. Para los antiguos egipcios, la pirámide era mucho más que una tumba. Era una escalera al cielo, un medio para que el faraón ascendiera y se uniera a los dioses en la otra vida. Este concepto de ascensión está intrínsecamente ligado a las creencias sobre la inmortalidad del faraón y su papel como mediador entre los dioses y los hombres. La pirámide escalonada de Djoser, diseñada por el visionario Imhotep, es un ejemplo claro de esta simbología. Cada escalón representaba un nivel de ascensión hacia el cielo, reflejando la creencia de que el faraón, en su muerte, debía elevarse para reunirse con los dioses y ocupar su lugar legítimo en el cosmos. Los textos funerarios, como los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos y el libro de los muertos, desempeñaban un papel crucial en la preparación del faraón para su viaje al más allá.
Estos textos, inscritos en las paredes de las pirámides y en los sarcófagos, contenían hechizos, oraciones y rituales, diseñados para guiar y proteger al faraón en su travesía. En la cosmovisión egipcia, no solo eran estructuras arquitectónicas, sino también ejes del mundo, puntos de conexión entre el cielo y la tierra. La disposición geográfica de las pirámides, especialmente las de Giza, sugiere un conocimiento avanzado de la geografía y la astronomía y una intención deliberada de situarlas como centros del universo. La interrelación entre las pirámides y otros monumentos antiguos, como los templos y obeliscos, también refuerza esta idea de las pirámides como centros de poder y conocimiento. Estas conexiones sugieren una red de sitios sagrados que reflejan un profundo entendimiento del espacio y el tiempo, y una intención de crear un paisaje sagrado que armonizara con el cosmos. La construcción de las pirámides estaba íntimamente ligada al ritual de la muerte y el proceso de momificación. Para los egipcios, la preservación del cuerpo era esencial para garantizar la inmortalidad del alma. La momificación, un proceso meticuloso que incluía la desecación y el embalsamamiento, aseguraba que el cuerpo permaneciera intacto para el viaje al más allá. En el corazón de las creencias funerarias egipcias se encontraba el juicio de Osiris, el dios del inframundo. Según la mitología, el alma del difunto debía enfrentarse a un juicio donde su corazón era pesado contra la pluma de Maat. Si el corazón era puro y sin pecado, el alma podía entrar en el reino de Osiris y alcanzar la vida eterna. Las pirámides, como tumbas monumentales, eran el escenario final de este viaje espiritual. A través de los rituales y las ofrendas realizadas en ella, los egipcios buscaban asegurar un juicio favorable y la entrada del faraón al paraíso. La construcción de una pirámide requería una enorme cantidad de recursos, mano de obra y organización, lo que implicaba una movilización masiva de la economía y la fuerza laboral del país. La construcción de las pirámides fomentó el desarrollo de tecnologías avanzadas y técnicas de gestión que fueron esenciales para el crecimiento de la civilización egipcia. Además, estas estructuras sirvieron como centros administrativos y comerciales, donde se llevaban a cabo intercambios y transacciones que fortalecían el poder del faraón y consolidaban la estabilidad del reino. El impacto de las pirámides en la arquitectura y el arte egipcio fue profundo y duradero. Estas estructuras monumentales inspiraron la construcción de templos, obeliscos y otros edificios que reflejaban los principios de simetría, armonía y proporción. El simbolismo de las pirámides también se reflejó en el arte egipcio, donde las formas geométricas y los motivos solares se integraron en esculturas, relieves y pinturas. Estas representaciones artísticas no solo embellecían los monumentos, sino que también reforzaban las creencias religiosas y filosóficas que las pirámides encarnaban. Desde tiempos inmemoriales, la Gran Pirámide de Keops ha despertado fascinación y asombro en quienes la contemplan. Considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, esta monumental estructura no solo es un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios, sino también un enigma que sigue desafiando a arqueólogos, historiadores y científicos. La construcción de la Gran Pirámide comenzó alrededor del 2580 a.C., durante el reinado del faraón Keops de la 4ª dinastía del Antiguo Egipto. Esta obra colosal se erigió en la meseta de Giza, al oeste de El Cairo, y tomó aproximadamente 20 años. La pirámide fue concebida como la tumba del faraón, quien deseaba no solo asegurar su vida después de la muerte, sino también dejar un legado eterno. Para llevar a cabo esta monumental tarea, Keops contó con los servicios de un vasto ejército de trabajadores que incluía artesanos, obreros, arquitectos y matemáticos.
La construcción de las pirámides fue un proyecto de enorme escala que requirió una planificación y organización meticulosas. Desde la elección del sitio hasta el diseño y la logística, cada aspecto del proceso fue cuidadosamente considerado y ejecutado. El sitio de las pirámides en la meseta de Giza fue elegido por varias razones estratégicas. La proximidad al río Nilo facilitaba el transporte de los bloques de piedra desde las canteras, mientras que la ubicación elevada proporcionaba una base sólida y estable. La planificación también involucraba la organización de una vasta fuerza laboral. Se estima que entre 20.000 y 30.000 trabajadores participaron en la construcción de las pirámides. Estos trabajadores vivían en ciudades temporales cerca del sitio de construcción, donde se les proporcionaban alimentos, agua y otros suministros necesarios. Uno de los aspectos más impresionantes de las pirámides es el uso de materiales de construcción duraderos y de alta calidad. Los principales materiales utilizados fueron la piedra caliza y el granito, cada uno seleccionado por sus propiedades específicas. La piedra caliza, extraída de canteras cercanas, se utilizaba principalmente para el núcleo, el revestimiento exterior. La caliza de Tura, conocida por su pureza y blancura, era especialmente valorada para el revestimiento, proporcionando una superficie suave y reflectante que brillaba bajo el sol. El granito, más duro y duradero, se empleaba en áreas clave que requerían mayor resistencia, como las cámaras funerarias y los dinteles. La extracción y el transporte de los enormes bloques de piedra fueron logros técnicos notables. Los antiguos egipcios utilizaban herramientas simples pero efectivas, como cinceles de cobre, sierras de bronce y bolas de dolerita, para cortar y moldear los bloques en las canteras. Una vez cortados, los bloques se transportaban al río Nilo utilizando trineos de madera y rodillos. Los trineos se deslizaban sobre rampas de tierra y arena, a menudo humedecida para reducir la fricción y facilitar el movimiento de los bloques. Al llegar al Nilo, los bloques se cargaban en barcazas y se transportaban río abajo hasta el sitio de construcción en Giza. En Giza, los bloques se descargaban y se transportaban al sitio de la pirámide mediante una serie de rampas y sistemas de poleas. Existen varias teorías sobre el diseño exacto de estas rampas, incluyendo rampas rectas, rampas en espiral y rampas internas, cada una con sus propios méritos y desafíos. La construcción de las pirámides implicaba una serie de técnicas avanzadas que garantizaban la precisión y la estabilidad de las estructuras. Los antiguos egipcios utilizaban niveles de agua y plomadas para asegurar que las bases de las pirámides estuvieran perfectamente niveladas. Esta precisión es evidente en la Gran Pirámide de Keops, cuya base tiene una variación de menos de 1 centímetro en toda su longitud. Una vez nivelada la base, los bloques de piedra se apilaban en capas sucesivas, utilizando mortero de yeso para asegurar su unión. La precisión en la colocación de los bloques era crucial, ya que cualquier error en las capas inferiores se amplificaría en las superiores. Los supervisores y arquitectos utilizaban cuerdas y herramientas de medición para alinear los bloques y asegurarse de que cada capa fuera horizontal y uniforme. La construcción de las pirámides también refleja un conocimiento avanzado de matemáticas y geometría. Los antiguos egipcios utilizaban proporciones y relaciones geométricas precisas para diseñar las pirámides y asegurar su estabilidad. Además, los ángulos de las caras de las pirámides están diseñados para minimizar la presión y distribuir el peso de manera uniforme. La Gran Pirámide de Keops tiene un ángulo de inclinación de aproximadamente 51 grados, que se considera óptimo para mantener la estabilidad y la integridad estructural. La construcción de las pirámides requirió una vasta fuerza laboral, compuesta por artesanos, obreros, supervisores y otros trabajadores.
Contrariamente a la creencia popular de que las pirámides fueron construidas por esclavos, las evidencias sugieren que la mayoría de los trabajadores eran campesinos y artesanos que trabajaban en turnos durante la temporada de inundaciones del Nilo, cuando la agricultura no era posible. Estos trabajadores vivían en ciudades temporales cerca del sitio de construcción, donde se les proporcionaban alimentos, agua y otros suministros necesarios. El trabajo en las pirámides también tenía un significado religioso y cultural. Los trabajadores consideraban su labor como un servicio sagrado al faraón y a los dioses, y su participación en la construcción de las pirámides les otorgaba un sentido de orgullo y propósito. Una de las innovaciones más notables fue el uso de la cámara de alivio en la Gran Pirámide de Keops. Esta cámara, situada sobre la cámara del rey, está diseñada para distribuir el peso de la pirámide y evitar que se derrumbe. La cámara de alivio está compuesta por grandes bloques de granito dispuestos en una serie de niveles, que actúan como un sistema de amortiguación para absorber y redistribuir la presión. Otra innovación importante fue el diseño de la Gran Galería, un pasadizo ascendente que conduce a la cámara del rey. La Gran Galería tiene un techo a dos aguas y está soportada por bloques de piedra encajados con precisión, lo que proporciona una estructura robusta y estable. Este diseño no solo facilita el movimiento dentro de la pirámide, sino que también añade una impresionante dimensión arquitectónica al monumento. Además de la cámara del rey, la Gran Pirámide contiene la cámara de la reina y varios otros pasadizos y cámaras más pequeñas. Los pasadizos y las cámaras de la pirámide no solo tenían un propósito funerario, sino que también estaban diseñados para reflejar las creencias religiosas y cosmológicas de los egipcios. Los ejes de ventilación que se extienden desde las cámaras superiores hasta el exterior están alineados con ciertas estrellas. A lo largo de los siglos, la Gran Pirámide ha sido objeto de numerosos misterios y teorías. Desde la forma en que se construyó hasta su propósito y significado, muchos aspectos de la pirámide siguen siendo un enigma. Una de las mayores preguntas que rodea a la Gran Pirámide es cómo los antiguos egipcios lograron construir una estructura tan colosal con las herramientas y tecnologías disponibles en esa época. Existen varias teorías sobre los métodos de construcción utilizados, cada una con sus propios méritos y desafíos. Otro misterio que rodea a la Gran Pirámide es el propósito exacto de sus cámaras y pasadizos. Aunque fue concebida como una tumba para el faraón, algunos investigadores creen que las cámaras y pasadizos tenían otros propósitos, como servir de templos o de observatorios astronómicos. Uno de los aspectos más intrigantes de la Gran Pirámide es el sarcófago de granito encontrado en la cámara del rey. A diferencia de otros sarcófagos egipcios, este no contiene inscripciones ni decoraciones, y lo que es más sorprendente, estaba vacío cuando fue descubierto. Las pirámides de Giza, iconos eternos de la grandeza y la majestuosidad del antiguo Egipto, fueron construidas durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo. Estas pirámides no solo son obras maestras de la ingeniería y la arquitectura, sino también símbolos de la inmortalidad y el poder divino de los faraones que las mandaron erigir. Ahora exploraremos los perfiles de Keops, Kefren y Micerino, los faraones detrás de estas maravillas, y analizaremos las características y significados de sus respectivas pirámides. Con Keops, el constructor de la Gran Pirámide, también conocido como Yufu en egipcio antiguo, fue el segundo faraón de la cuarta dinastía, gobernando aproximadamente entre el 2589 y el 2566 a.C.
Su reinado está marcado por la construcción de la Gran Pirámide de Giza, la más grande y famosa de todas las pirámides egipcias. Keops era hijo de Snefru, el faraón que construyó las primeras pirámides verdaderas, como la Pirámide Roja y la Pirámide Acodada. Al heredar el trono, continuó con la tradición de su padre, llevando la arquitectura funeraria a nuevas alturas con la construcción de su propia pirámide. Keops fue un gobernante poderoso, y su pirámide es un testimonio de su grandeza y ambición. Kefren, el creador de la segunda gran pirámide y la Esfinge, también conocido como Jafra, fue el cuarto faraón de la cuarta dinastía, gobernando aproximadamente entre el 2558 y el 2532 a.C. Era hijo de Keops, y al igual que su padre, dejó un legado duradero en la meseta de Giza con la construcción de la segunda gran pirámide y la gran Esfinge. Su pirámide, aunque un poco más pequeña que la de Keops, es igualmente impresionante. Con una altura original de 143 metros, hoy mide aproximadamente 136 metros debido a la pérdida de su capa exterior de piedra caliza. Sin embargo, se distingue por mantener una parte de su revestimiento original en la cima, lo que le da un aspecto característico. En su complejo funerario, Kefren también mandó construir la Gran Esfinge, una de las estatuas más icónicas y misteriosas del mundo. La Gran Esfinge, con su cuerpo de león y cabeza de faraón, se cree que representa a Kefren mismo. Tallada en un único bloque de piedra caliza, mide 73 metros de largo y 20 metros de alto, y es un símbolo de poder y protección. Su rostro enigmático ha sido objeto de innumerables estudios y teorías, muchas de las cuales intentan desentrañar los secretos de su construcción y propósito. Micerino, también conocido como Menkaura, fue el sexto faraón de la cuarta dinastía, gobernando aproximadamente entre el 2532 y el 2503 a.C. Era hijo de Kefren y nieto de Keops, y su reinado continuó la tradición familiar de construir monumentales pirámides en Giza. La pirámide de Micerino es la más pequeña de las tres grandes pirámides de Giza, con una altura original de 65 metros, aunque hoy mide aproximadamente 61 metros. A pesar de su menor tamaño, la pirámide de Micerino es notable por su elegante diseño y su detallada estructura interna. Micerino es conocido por su reputación de ser un gobernante justo y benevolente, en contraste con las historias de opresión y trabajo forzado asociadas a su abuelo, Keops. Según las leyendas, redujo la carga de trabajo de sus súbditos y se preocupó por su bienestar, ganándose así la admiración y el respeto de su pueblo. Las pirámides de Egipto no son solo maravillas arquitectónicas y logros de ingeniería. También son manifestaciones tangibles de la filosofía y sabiduría que guiaron a una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Imhotep es una figura icónica en la historia egipcia, conocido no solo como arquitecto, sino también como médico, sacerdote y sabio. Su legado es inmortalizado en la pirámide escalonada de Djoser, que él diseñó y construyó en Saqqara. Esta pirámide no solo marcó el inicio de la era de las grandes pirámides, sino que también reflejó la fusión de conocimientos científicos y filosóficos. Además de su talento arquitectónico, Imhotep fue un médico destacado, conocido por sus escritos sobre medicina que han influido en generaciones posteriores. Su enfoque holístico de la medicina combinaba el conocimiento práctico con una comprensión filosófica del cuerpo y el alma, reflejando la creencia egipcia en la interconexión de todos los aspectos de la vida. También fue una figura central en la filosofía egipcia. Sus enseñanzas, aunque no han sobrevivido en forma completa, han sido referenciadas por numerosos textos posteriores. Su enfoque se basaba en la observación cuidadosa y la aplicación del conocimiento para mejorar la vida humana. Creía en la importancia de la educación, la ética en la práctica profesional
y la búsqueda constante de la sabiduría. Ptahotep fue un visir de la quinta dinastía del antiguo Egipto, conocido por su obra Las Máximas de Ptahotep, una colección de enseñanzas y consejos sobre ética, comportamiento y gobernanza. Este texto es uno de los primeros ejemplos de literatura sapiencial y ofrece una visión profunda de la filosofía moral y administrativa de los egipcios. El texto de Ptahotep, escrito alrededor del año 2350 a.C., contiene una serie de máximas o aforismos que abordan temas como la justicia, la verdad, la humildad y la conducta correcta. Estas enseñanzas reflejan la importancia de Ma'at, el concepto egipcio de verdad, justicia y orden cósmico que era central en la vida y la gobernanza egipcia. Ptahotep enfatizaba la necesidad de escuchar y aprender de los demás, la importancia de ser justo y compasivo, y el valor de la moderación y la sabiduría en la toma de decisiones. Sus enseñanzas eran dirigidas tanto a los gobernantes como a los ciudadanos, subrayando que el bienestar de la sociedad dependía de la integridad y la sabiduría de sus líderes. La obra Las Máximas de Ptahotep no solo tiene relevancia por su contenido, sino también por ser un testimonio de la antigüedad de la tradición literaria egipcia. Entre las máximas más destacadas se encuentran aquellas que hablan sobre la importancia de la verdad y la justicia. Ptahotep sostenía que un líder debía ser imparcial y equitativo, evitando la corrupción y el favoritismo. También insistía en la necesidad de escuchar a los demás, especialmente a los ancianos y sabios, ya que la experiencia era considerada una fuente invaluable de conocimiento. Otro tema central en las enseñanzas de Ptahotep es la humildad. El visir aconsejaba a los poderosos que no se enorgullecieran de su posición, sino que reconocieran que su autoridad provenía de un deber de servicio hacia su pueblo. La arrogancia, según Ptahotep, llevaba a la caída y al desorden, mientras que la humildad y la consideración por los demás garantizaban la estabilidad y la armonía. El respeto por la familia y los ancianos también es un tema recurrente en las máximas. Ptahotep subrayaba la importancia de honrar a los padres y de cuidar a los mayores, destacando que estos lazos eran fundamentales para el tejido social. La sabiduría acumulada de las generaciones anteriores debía ser valorada y preservada, ya que constituía el fundamento sobre el cual se construía el futuro. Ptahotep también abordaba el tema de la comunicación efectiva. Aconsejaba hablar con claridad y precisión, evitando el uso de palabras innecesarias o confusas. La honestidad y la franqueza eran virtudes muy valoradas, y Ptahotep advertía contra el peligro de la adulación y la falsedad. Finalmente, las enseñanzas de Ptahotep resaltaban la importancia de la sabiduría y la moderación. En un mundo donde las decisiones impulsivas podían llevar al caos, aconsejaba la reflexión y el autocontrol. La sabiduría no solo era vista como un atributo personal, sino como una cualidad esencial para el liderazgo efectivo. Un gobernante sabio era aquel que podía prever las consecuencias de sus acciones y actuar en beneficio de todos. Amenhotep, hijo de Hapu, fue un alto funcionario y sabio durante el reinado de Amenhotep III en la 18ª dinastía. Conocido por su sabiduría y erudición, Amenhotep dejó un legado de escritos y enseñanzas que han influido profundamente en la filosofía egipcia. Amenhotep nació en la ciudad de Athribis y comenzó su carrera en la administración pública, ascendiendo rápidamente a posiciones de gran responsabilidad bajo el faraón Amenhotep III. A lo largo de su vida, Amenhotep desempeñó numerosos roles, incluyendo los de arquitecto, escriba y sacerdote, lo que le permitió acumular una vasta experiencia y conocimiento en diversas áreas. Además de sus deberes administrativos, Amenhotep fue un prolífico escritor y filósofo.
conocido por sus ensayos y tratados sobre diversos temas, incluyendo la religión, la ética y la política. Entre sus obras más destacadas se encuentran escritos que exploran la naturaleza de la divinidad y la relación entre el hombre y los dioses. Amenhotep promovía una comprensión más personal y filosófica de la religión, abogando por la introspección y la búsqueda de la verdad interior. Sus enseñanzas han sido altamente valoradas por su profundidad y perspicacia. Su enfoque en la sabiduría personal y la moralidad resonó con muchos de sus contemporáneos y ha continuado influenciando el pensamiento filosófico en Egipto a lo largo de los siglos. Amenhotep también dejó un impacto duradero en la arquitectura y la literatura egipcia. Como arquitecto, participó en la construcción de algunos de los monumentos más impresionantes de su época, incluyendo templos y estatuas dedicadas a los dioses y al faraón. Estos proyectos no solo demostraban su habilidad técnica, sino también su comprensión profunda de la importancia simbólica y espiritual de la arquitectura en la cultura egipcia. La cosmología egipcia, que incluye sus creencias sobre la creación del universo, la naturaleza de los dioses y la vida después de la muerte, es fundamental para comprender el significado filosófico y espiritual de las pirámides. Según la mitología egipcia, el universo comenzó en un caos acuático conocido como Nun. De este caos emergió la colina primordial, sobre la cual el dios creador Atum se posó para dar inicio a la creación. Este mito de la creación está representado simbólicamente en la forma de las pirámides, que emulan la colina primordial y el acto de creación. Las pirámides, al elevarse desde la tierra hacia el cielo, simbolizan la conexión entre el mundo terrenal y el divino. Representan el orden surgido del caos y la perpetuación de la vida a través del renacimiento y la regeneración, conceptos centrales en la cosmología egipcia. La religión y la filosofía del antiguo Egipto se caracterizan por una rica y compleja mitología que integra un vasto panteón de dioses y diosas. Estos seres divinos no solo eran venerados como poderosos protectores y guías espirituales, sino que también encarnaban principios filosóficos y éticos fundamentales que regían la vida cotidiana y la administración del Estado. Los dioses egipcios eran seres multifacéticos, cada uno con sus propias esferas de influencia, atributos y mitos asociados. Entre los más destacados se encuentran Ra, el dios del sol y creador del universo; Osiris, el dios de la resurrección y gobernante del inframundo; Isis, la diosa de la magia y la maternidad; y Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura. Ra, considerado el creador del universo y el dios del sol, era central en la cosmología egipcia. Viajaba a través del cielo durante el día y descendía al inframundo por la noche, simbolizando el ciclo eterno de la vida y la muerte. Osiris, como dios de la resurrección y gobernante del inframundo, presentaba la esperanza en la vida después de la muerte. Su mito de muerte y resurrección, donde es asesinado por su hermano Seth y luego resucitado por su esposa Isis, simboliza el ciclo de la naturaleza y la promesa de renacimiento. Osiris también era visto como un juez de los muertos, evaluando las almas en su viaje al más allá. Isis, la esposa de Osiris y madre de Horus, era adorada como la diosa de la magia, la maternidad y la protección. Su capacidad para resucitar a Osiris y su papel como madre protectora de Horus la convirtieron en un símbolo de poder, amor y devoción. Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento, Thoth era considerado el inventor de la escritura y el guardián de los registros divinos. Como escriba de los dioses, Thoth era asociado con la luna y la medición del tiempo. Su culto reflejaba la importancia del conocimiento y la comunicación, así como la creencia en un orden cósmico regido por la sabiduría. La religión egipcia no solo era un sistema de creencias y prácticas rituales, sino también una filosofía profundamente arraigada en la vida diaria y la gobernanza.
Algunos de los principios filosóficos clave incluyen Ma'at, la importancia de la dualidad y la relación entre los dioses y los humanos. El Ma'at representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Ma'at no solo era una diosa, sino también un principio abstracto que guiaba la conducta moral y ética. Los faraones se consideraban responsables de mantener el Ma'at, asegurando la armonía y el equilibrio en el reino. La filosofía egipcia también enfatizaba la dualidad como un principio organizador del universo. Los opuestos, como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el orden y el caos, eran vistos como fuerzas complementarias que debían estar en equilibrio. Esta perspectiva dualista se reflejaba en muchos mitos y prácticas religiosas, destacando la interdependencia de las fuerzas opuestas. La filosofía religiosa de los egipcios influyó profundamente en todos los aspectos de su sociedad. La educación, la ley, el arte y la arquitectura estaban impregnados de simbolismo religioso y principios filosóficos. Las escuelas y templos no solo eran centros de culto, sino también de aprendizaje, donde se enseñaban las artes de la escritura, la medicina y la astronomía bajo la guía de principios divinos. La arquitectura monumental, como las pirámides y los templos, servía tanto como expresión de devoción a los dioses como manifestación de la filosofía egipcia. Las pirámides, por ejemplo, no solo eran tumbas para los faraones, sino también representaciones físicas de los principios de Ma'at y la dualidad, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra, la vida y la muerte. Las pirámides eran más que tumbas, eran portales hacia la inmortalidad y la eternidad. Los egipcios creían que al morir, el faraón debía pasar por un juicio donde su corazón sería pesado contra la pluma de Ma'at, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón del faraón era puro, podía unirse a los dioses en el más allá. Las pirámides, con sus cámaras funerarias y pasadizos, estaban diseñadas para proteger y guiar al faraón en este viaje espiritual. La escritura jeroglífica fue una herramienta esencial para la preservación y transmisión del conocimiento en el antiguo Egipto. Los jeroglíficos no solo eran un medio de comunicación, sino también una forma de arte y un vehículo para la magia y la espiritualidad. Los jeroglíficos eran considerados sagrados y se creía que tenían poder mágico. Los textos inscritos en las paredes de las pirámides, templos y tumbas tenían el propósito de proteger y guiar a los difuntos en su viaje al más allá. Los textos jeroglíficos encontrados en las pirámides y otros monumentos ofrecen una visión profunda de la filosofía, la religión y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los principios de justicia y ética, tal como se enseñan en las máximas de Tajotep, siguen siendo relevantes en el mundo moderno. La importancia de la honestidad, la compasión y la equidad en la gobernanza y en las relaciones humanas son valores universales que trascienden el tiempo y la cultura. La búsqueda de la sabiduría y el conocimiento, tan valorada por figuras como Imhotep y Amenhotep, sigue siendo una aspiración fundamental en nuestra sociedad. La educación, la investigación y la introspección son caminos hacia la comprensión y el mejoramiento de la vida humana, reflejando la continua relevancia de la filosofía egipcia. Las pirámides de Egipto no solo son monumentos de piedra, son manifestaciones de una profunda filosofía y sabiduría que han perdurado a través de los milenios.